componentes, que son un azúcar, bueno, una rugosa de 5 carbonos, una base nitrogenada y fosfato. Y como dijo mi compañera, pues están formados, bueno, están unidos por enlaces fosfodiéster 3,5. Porque bueno. Sí, termina la idea, termina la idea. Sí, es 3,5 porque el OH o el hidroxilo está unido al carbono 3 del azúcar de un nucleótido. Bueno, el OH que está unido al carbono 3 del azúcar en un nucleótido se une al grupo fosfato en el carbono 5 del otro nucleótido. Ok, muy bien, sí, ahorita ya lo vamos a ver. Ok, gracias. Ana, después Silvia, y ahorita vamos a ir participando ya a medida que empecemos la clase, ¿sí? Bueno, que la función del DNA es el almacenamiento y la transmisión de información biológica y pues mediante los procesos como la traducción, bueno, transcripción y luego traducción, pues se va pasando al ARN y se va copiando la cadena, que normalmente tiene una configuración helicoidal y tiene las bases nitrogenadas en el interior, que son la adenina, timina, citosina y guanina. Ok, sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, que van a servir para la fabricación de proteínas y normalmente están en la forma B. Ajá, muy bien, correcto. Y bueno, aquí ya vamos a ver que no solo va a ser para la fabricación de proteínas. Entonces, y participan a lo largo de la clase, ¿les parece? Para empezar. Sí. Gracias. Entonces, voy a empezar, espero no empezarme a trabar, porque luego pasa eso con el internet. Si es así, bueno, voy a apagar la cámara, esperando que eso ayude y mejore, ¿verdad? Entonces, como ya sus compañeros mencionaron, el DNA tiene varias funciones y tiene una estructura muy particular, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, tanto del DNA, de su estructura del DNA, así como la estructura del RNA, que es otra de las biomoléculas que participan en el transporte de la información genética. Muy bien. Entonces, vamos a decir primero que todos los seres vivos, ya sea tanto células procariontes o organismos procariontes como las bacterias y organismos eucariontes como los humanos, donde también se van a incluir plantas, hongos, están compuestos, el DNA o este material genético está presente en estos organismos. Van a existir dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico, como ya una de sus compañeras lo mencionó, y también el ácido ribonucleico. Ambos van a estar constituidos por ciertos nucleótidos. Dentro de las funciones que tienen estas biomoléculas se encuentra, como ya también lo mencionaron, almacenar la información. Otra cosa importante es que en el caso de algunos virus, obviamente sabemos que no son organismos vivos, la información está contenida en el DNA o en el RNA, en cualquiera de las dos. Las características de este material genético es que, bueno, tiene la capacidad de replicarse para así pasar esta información, también almacenar la información genética, permitir la expresión, y todo esto nos va a dar cierta variabilidad, porque como podemos ver aquí, bueno, en su familia o en general en la población, no todos somos iguales, a pesar de que todos tenemos el mismo material genético. Si me trabo, me avisan. Bien, entonces los ácidos nucleicos pertenecen al grupo de las biomoléculas, en donde también encontramos los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Cada una de estas biomoléculas están compuestas por diferentes tipos de bloques que en conjunto los van a poder, o forman la estructura.
En el caso de los ácidos nucleicos, bueno, su bloque constituyente son los nucleótidos. Podemos ver aquí, que ya lo había mencionado. Un nucleótido, la estructura básica de un nucleótido, bueno, tenemos un azúcar, que es un azúcar pentosa. También tenemos una base, que como su nombre lo sugiere, se va a comportar como una base. Y recordemos que una base va a ser esa que tiene la capacidad de aceptar protones. Y también tenemos un componente ácido, que en este caso va a ser el grupo fosfato. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es que este material genético pues está constituido por dos cadenas, ciertas características, y que, bueno, no va a estar solo, ¿verdad? Va a estar en conjunto con otras proteínas que se conocen como histonas, formando a los cromosomas, y estos cromosomas van a estar en el núcleo de las células, ¿sí? De cada una de nuestras células. Ok. Entonces, fíjense, en el caso del azúcar, como ya lo habíamos mencionado, es una pentosa. Y cuando decimos que es una pentosa es porque tiene 5 carbonos. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Están enumerados del 1 al 5. Otra característica, como pueden ver, es que se le agrega este prima para diferenciarlo de la numeración que van a recibir las bases nitrogenadas, de las que vamos a hablar en un momento. Como dijimos, hay dos tipos de ácidos nucleicos, el DNA y el RNA. Una de las primeras características, o que va a ser la diferencia, perdón, entre ellos, va a ser justo la pentosa, el azúcar que está constituyendo cada uno de ellos. En el caso del RNA, está constituida por una ribosa, y que también es una pentosa, y en el caso del DNA, el azúcar es una desoxirribosa. La diferencia principalmente es que en el carbono 2, como pueden ver aquí, en el RNA hay un grupo hidroxilo que está ausente en el carbono 2 de la enzima desoxirribosa. Y de ahí el nombre, desoxi sin este grupo hidroxilo. Y se marca el 2' porque es justo ahí en donde está esa diferencia. Hasta ahí queda claro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, como vimos, el nucleótido tiene el azúcar y también tiene una base nitrogenada. Entonces, estas bases nitrogenadas, pues también, como su nombre lo sugiere, contienen nitrógeno. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Está pues, un grupo amino, y también en los anillos, pues tenemos estos nitrógenos. Y vamos a encontrar estas bases de dos tipos, o se van a clasificar en dos grandes grupos, en las purinas y en las pirimidinas. Si pueden, o como pueden ver aquí en la imagen, en el caso de las purinas, tienen un nombre corto, pero la estructura es grande. Está compuesto por dos anillos, ¿no? En el caso de las pirimidinas, es como para que lo recuerden. Tienen un nombre grande, pero la estructura pues es más pequeña, solo hay un anillo. También, como lo pueden ver aquí en la imagen, aquí la numeración de estas bases no se le agrega, como dije, el prima, y esta nos va a ayudar a diferenciarlo del azúcar. En las purinas, perdón, encontramos a la adenina y también encontramos a la guanina. Y como pueden observar aquí, las 6, bueno, también se le llama 6-aminopurina o 2-amino-6-oxopurina, y en realidad estos números siempre van a hacer referencia a los grupos funcionales que tienen, ¿ok? O sea, aquí vemos que está en el carbono 6 este grupo amino, o aquí en el 2, y en el carbono 6, aquí, este oxígeno. Entonces, esto solamente es para que ustedes sepan por qué vienen estos números. Otra cosa importante es que la presencia de este nitrógeno o de este grupo amino nos va a permitir formar ciertos enlaces con otra base adyacente que va a ser importante para la estructura del DNA y que vamos a ver ahorita más adelante. En el caso de las pirimidinas, aquí tenemos 3 tipos de bases. Tenemos a la citosina, tenemos a la timina y tenemos al uracilo. Como seguramente ustedes lo leyeron, el uracilo está presente únicamente en el RNA, sustituyendo a la timina, mientras que la citosina y la timina ambas se encuentran en la molécula de DNA. Y nuevamente tenemos aquí marcando en qué posición se encuentran, por ejemplo, aquí 2-oxo-4-aminopirimidina. En el carbono 2 hay un oxígeno y en el carbono 4 hay un grupo amino, ¿sí? Recuerden, esto siempre nos va a marcar, nos va a hacer referencia a los grupos funcionales.
Y como pueden ver aquí, en el caso de la timina y el uracilo, estructuralmente son muy similares. La diferencia radica aquí en que no está el grupo metilo en el caso del uracilo, que sí vemos en la timina. ¿Sí, hasta aquí? Bueno, entonces, como les decía, la presencia de estos oxígenos y de los nitrógenos nos va a permitir formar los puentes de hidrógeno de los que vamos a hablar en un momento. Entonces, cuando está unida el azúcar a la base, en este momento se le conoce como un nucleósido. Y esta unión se da entre el nitrógeno, a ver, aquí me voy a regresar, entre el nitrógeno 1 en el caso de la pirimidina o el nitrógeno 9 en el caso de las purinas. Aquí lo vemos, el nitrógeno 1 o 9, siempre con el carbono 1 de nuestra pentosa. Este enlace va a recibir el nombre de enlace N-glucosídico. Cuando ya se adiciona o se une nuestro grupo fosfato, que en este caso va a ser al carbono 5 de nuestra pentosa, entonces recibe el nombre de nucleótido. Y este enlace es un enlace éster. Entonces aquí lo que podemos distinguir son dos enlaces. El enlace N-glucosídico, que además no se les puede olvidar porque cuando hablamos de glucosídico hacemos referencia a que estamos uniendo o está participando un carbohidrato, que en este caso es nuestra pentosa, con nuestra base. Y el otro enlace, como les acabo de decir, es el enlace éster. Esto va a ser importante, la posición de este fosfato, porque como bien su compañera lo mencionó, nos va a dar cierta orientación en la molécula, ¿ok? Estos nucleótidos, además de formar o ser parte de del DNA, pues también participan en el metabolismo celular. Actúan como mensajeros químicos y en algunos casos son cofactores enzimáticos. ¿Qué molécula encontraron que es un nucleótido y que participa en el metabolismo de la célula? Es pregunta, ¿no? A ver, Castillo, Fernanda. El ATP. El ATP, muy bien. Tengo una pregunta rápida. Sí. El nucleósido era la formación del enlace N-glucosídico entre el carbono 1 de la pentosa y el ¿qué? De la base. Ajá, el nitrógeno, aquí lo vamos a ver, entre el nitrógeno 1, en el caso de las pirimidinas, que acuérdate que es un solo anillo, aquí lo vemos, o entre el nitrógeno 9 de las purinas. Gracias. Sí, aquí se ve, justamente. Entonces, nada más recapitulando, el nucleósido va a ser únicamente la interacción entre nuestra pentosa y nuestra base. Cuando ya adicionamos el grupo fosfato, entonces ya tenemos un nucleótido. Bueno, puede ser que la adicionemos o se pierda, ¿no? Cualquiera de los dos casos también para tener un nucleósido. Ok, entonces aquí, como podemos ver, está la estructura ya de un nucleótido. Tenemos a la pentosa y recuerden, en el caso de que tengamos en el carbono 2 nuestro grupo H, estaríamos hablando de una ribosa. Y este azúcar únicamente estaría presente en el RNA, ¿ok? Y tendría el nombre de ribonucleótido. En el caso de que en esta pentosa estuviera ausente el hidrógeno, el grupo H, perdón, y solo estuviera presente un hidrógeno, entonces pensaríamos que está constituyendo nuestro DNA y estos nucleótidos tendrían el nombre de desoxirribonucleótidos. Acuérdense que este prefijo de desoxi hace referencia a esa ausencia del grupo OH. Nuevamente, el enlace N-glucosídico se va a establecer entre el carbono 1 de nuestra pentosa y ya sea el nitrógeno 9 de nuestra purina o el nitrógeno 1 de nuestra pirimidina. Hacia la parte, en el carbono 5' de nuestra pentosa, pues ahí se va a formar el enlace con nuestro grupo fosfato. Que además, como pueden observar en la imagen, este grupo fosfato va a conferir la carga negativa a nuestra molécula de DNA. Que eso es importante, sobre todo cuando se hacen ciertos análisis con los ácidos nucleicos. Entonces, también como su compañera lo mencionó, o como también lo mencionamos ahorita, los ácidos nucleicos, perdón, los nucleótidos tienen otras funciones, además de ser constituyentes de nuestra molécula de DNA o de RNA. Entonces,
también almacenan energía. Almacenan energía en estos enlaces fosfato que vemos aquí. En este caso tenemos 2 grupos fosfato y entonces es una adenosil difosfato, por ejemplo, en este caso. O también pueden tener ya 3 grupos fosfato y en este caso, por ejemplo, tenemos al ATP, que ya dijimos que es una molécula energética. Y bueno, solo para que ustedes sepan, dependiendo de qué tan cercanos estén los grupos fosfatos van a recibir cierto nombre. El más cercano al azúcar es el fosfato alfa, luego tenemos el beta y finalmente el gamma. Bueno, entonces tenemos, como ya mencionamos, 2 tipos de nucleótidos, los desoxirribonucleótidos y los ribonucleótidos. La diferencia va a radicar en la pentosa, el tipo de pentosa o de ribosa que está constituyendo a cada uno de estos. Bien, entonces también como sus compañeros lo mencionaron en un inicio, estos nucleótidos al unirse, ¿no?, al formar una cadena de polinucleótidos, van a dar origen al DNA o al RNA en el caso de los ribonucleótidos. Entonces lo que vamos a ver ahorita pues es la estructura, cómo está formada esta molécula. Entonces pensemos que la primera estructura que vamos a ver es una estructura primaria, una estructura lineal, ¿no?, en donde está unido un nucleótido con otro nucleótido y así van a ir poco a poco, y estas uniones se van a establecer mediante enlaces fosfodiéster. Ya su compañera lo había mencionado, pero quiero que pongan atención. Estos enlaces fosfodiéster van a tener una cierta orientación, siempre. Como podemos ver aquí, este nucleótido que estoy señalando tiene en su carbono 5, pues el grupo fosfato, ¿no? El que estoy señalando, que es el segundo nucleótido, así pongámoslo, va a tener un OH, un grupo OH libre. Entonces, el nucleótido que va a entrar va a tener que establecer una unión o un enlace con el grupo, con su grupo fosfato en el extremo 5'. Entonces, miren, va a entrar y se va a perder una molécula de agua, ¿no? Aquí se debe de perder una molécula de agua. Pero a lo que voy es que el nucleótido entrante va a unir el grupo fosfato que está presente en el 5' con el grupo OH que está en el nucleótido que lo antecede con el 3'. ¿Sí se entiende? ¿O sí me expliqué? Esto va a ser importante porque... sí, dime. Perdón, ¿puede repetir eso, por favor? Es que a mí se me trabó. Ok, sí. Bien, les decía que, ok, aquí partimos del hecho de que tenemos diferentes nucleótidos, ¿no? Ya dijimos que hay desoxirribonucleótidos o ribonucleótidos, que va a depender de la ribosa, ¿no?, que está constituyendo. En el caso de los desoxirribonucleótidos, recuerden, no hay un grupo OH en el carbono 2 y van a formar parte del DNA, ¿no? En el caso de los ribonucleótidos, hay un grupo H en el carbono 2 y van a formar parte del RNA. Muy bien. Entonces, para que empiece a crecer esa estructura o podamos tener esta estructura que conocemos del DNA, bueno, primero tenemos que formar pues una cadena de polinucleótidos, muchos nucleótidos, ¿no? Van a empezar a unirse entre ellos. Esta unión va a permanecer, estos enlaces covalentes van a recibir el nombre de enlace fosfodiéster. ¿Cómo se van a establecer? Es lo que estamos viendo. Tenemos aquí, como pueden ver, pues un nucleótido que va a estar antecediendo y necesitamos nucleótidos que se van a ir adicionando. Entonces, aquí lo que podemos ver es que en este primer nucleótido que estoy señalando, en el extremo 5' siempre va a haber un grupo fosfato libre. ¿Ok? Este nucleótido que dice base 2, cuando entró, va a entrar con su extremo 5', digamos, ¿no? Va a contactar al nucleótido que lo precede y se va a formar el enlace con el grupo hidroxilo que está en el carbono 3', que también lo podemos ver aquí. Cuando llegue otro nucleótido, este nuevo nucleótido, como dije, va a entrar con su extremo 5' por delante, con el grupo fosfato por delante. Miren.
A ver si se ve. Y se va a interaccionar o va a formar el enlace fosfodiéster con el grupo OH que estaba en el carbono 3'. Esta reacción va a liberar agua, que aquí lo vemos. O sea, ese hidrógeno que estaba aquí se va a perder. Pero bueno. Ajá. Y lo que les decía es que es importante porque siempre entonces vamos a tener un grupo OH en la posición 3', ¿no? Para que llegue otro nuevo nucleótido. Y ese nuevo nucleótido que va llegando siempre va a unirse con el que le precede con su grupo, con el grupo fosfato. ¿Sí? Y se va a siempre establecer entonces un enlace fosfodiéster. Si no queda claro, díganlo. Porque esto le va a dar polaridad a nuestra molécula. Como dije, siempre va a haber un grupo fosfato libre en el extremo 5' y siempre va a haber un grupo OH libre en el extremo 3'. Profesor. Sí, dos personas levantaban la mano. A ver, déjame ver quién son. A ver, primero está Mario y después Angélica. Va a permitir, exacto, que se polimerice. Es un enlace covalente. Recuerden que en la fuerza de los enlaces, un enlace covalente, digamos, es de los que tiene mucha mayor fuerza, ¿no? Después había levantado la mano también Angélica. Sí, doctora, es que ya se me olvidó un poco de la parte de cómo se convierte, entonces trato de imaginar cómo es que se desplaza el hidrógeno, pero el oxígeno no, o sea, no sé cómo se forma la molécula de agua. O sea, sí es por el desplazamiento, pero no entiendo de dónde sale el oxígeno. Ah, bueno, si te das cuenta aquí este grupo fosfato tiene también un grupo, un oxígeno, ¿no? Y si te acuerdas, el que antecedía, a ver, aquí hay un grupo OH. Se va a perder. Sí, yo entiendo que esto ya es más de química, ¿no? Y se va a perder aquí pues ese hidrógeno. Y también, si había un OH, digo un oxígeno, perdón, aquí hay otro oxígeno, también se va a perder uno de esos oxígenos. Pero miren, o sea, sí es importante que ustedes lo pudieran entender más a detalle, pero tampoco es el objetivo de esta materia. O sea, aquí lo que sí nos tenemos que quedar claro es los extremos, a ver, el extremo 5', cómo se llaman los enlaces, porque finalmente, pues no estamos en clases de química, ¿verdad? Esto es para dar un panorama general de cómo están nuestros ácidos nucleicos. Entonces, claro que es válida tu pregunta, pero tampoco va a ser una pregunta de examen. No te preocupes. Ah, ok, vale. O sea, siempre es importante sí conocer más de esta estereoquímica, pero pues está fuera, creo que, del alcance del curso. Mario y luego Gabriela. ¿O dejaron su mano levantada? Ah, ok. Bueno, yo tengo la pregunta si el agua se libera con cada base, bueno, sí, con cada base que se va adicionando. Con cada nucleótido que se va adicionando. Con cada nucleótido. Ok, muchas gracias. Acuérdate, sí. Y recuerden eso, ya es una estructura o un nucleótido completo. Tenemos la base, tenemos el azúcar y tenemos nuestro grupo fosfato. Muy bien. Entonces, como dijimos, en ese enlace fosfodiéster que va a mantener nuestra cadena de polinucleótidos, siempre se va a establecer entre el OH, en el carbono que está presente en el carbono 3' y el grupo fosfato, siempre. Esto va a hacer que se pierda agua, por eso, y también tenemos que decir que esta estructura de un fosfato, un fosfato, la pentosa, que sería el azúcar, un fosfato de la pentosa, este esqueleto va a ser de carácter hidrofílico. ¿Y qué va a ser importante? Porque ahora que veamos la estructura secundaria, pues generalmente esto queda hacia el exterior, por su característica hidrofílica.
Aquí, quien va a definir la secuencia del DNA va a ser las bases, ¿no? Porque aquí pueden cambiar, aquí puede haber una adenina, aquí puede haber una citosina, aquí puede haber una timina. Entonces, la secuencia de las bases que van a estar presentes son las que van a definir la secuencia de nuestra molécula de DNA. Otra cosa, ya solo para terminar aquí, siempre vamos a tener un extremo 5' con el grupo fosfato libre y un extremo 3' con el grupo OH libre. Siempre se va a leer así por convención también, de izquierda a derecha, siempre. Y esta sería una forma sintetizada de hacer referencia a nuestra molécula del DNA. Por ejemplo, la P hace referencia a ese grupo fosfato que va a estar libre. La D va a hacer referencia a que estamos hablando de una desoxirribosa y luego viene la secuencia de las bases, por ejemplo. Y ya también en algunos casos ya solo decimos adenina, timina, citosina, hablando de las bases para hacer referencia a la secuencia que tiene nuestra molécula de DNA. Muy bien. Ok, a ver, José Antonio. Sí, por ejemplo, en la replicación, entonces el cebador sería el que tiene el enlace 3' libre. Exactamente. O sea, ese es un proceso que vamos a ver más adelante, pero justamente para que empiece a polimerizar, vamos a necesitar un extremo o un grupo OH libre. Y ya eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, es correcto. Gracias. Bueno, porque recuerden, se necesita para que se forme el nuevo enlace fosfodiéster. Bien, Fátima. Doctora, yo le quería preguntar si cuando ya se presentan errores en el enlace fosfodiéster también ya cambia. Errores, ¿te refieres a que no se, o sea, que no se una un fosfodiéster? Se equivoque y introduzca un nucleótido equivocado, pero no va a haber error en el sentido de la formación de los enlaces fosfodiéster. Sí, eso es lo que podría decir. Gracias. Como dije, esta primera estructura, que es, digamos, una estructura primaria, una estructura lineal, ¿no? En donde solo tenemos la secuencia de nucleótidos, de polinucleótidos. Sin embargo, como nos sabemos, el DNA está presente en una doble cadena, en una doble hélice. Esto fue descrito en 1953, pero no fue por el trabajo de Watson y Crick. También hubo trabajo que precedió a estos investigadores y que fue importante para entonces definir esta estructura que tenía nuestro DNA. Parte de este trabajo lo realizó Wilkins y Franklin, en donde ellos, al cristalizar esta molécula de DNA y además mediante análisis de difracción de rayos X, pudieron ver ciertas características, ¿no? Que ahora vamos a, o que conocemos como la periodicidad y que les daba también una orientación de que había una doble hélice ahí o una interacción entre estas moléculas. Otra cosa importante también fue el trabajo de Chargaff. Él estableció ciertas reglas, ¿no? En este momento, como dije, todavía no se conocía como tal estructura, pero su trabajo también fue importante porque él mencionó que la composición de las bases va a ser distinta entre las especies, pero constante en la misma especie. O sea, entre humanos va a ser constante, entre hongos va a ser constante y así, ¿no? También sugirió o concluyó que había un apareamiento específico. Otra cosa importante es que el residuo de adeninas siempre va a ser similar al de timinas. Como dije, todavía no sabíamos aquí en este momento cómo es que se estaban dando estas interacciones entre las bases, pero él ya estaba dando ese planteamiento. También el número de residuos de citosina va a ser igual al de guaninas. Y por lo tanto, entonces tenemos que si sumamos las adeninas más las timinas, tendemos, o sea, que corresponden a las purinas, con las citosinas y las guaninas, vamos a tener entonces que las purinas, el número de purinas va a ser igual o similar a las pirimidinas. Y bueno, aquí lo podemos ver. Tenemos diferentes
organismos, está el hombre, y tenemos que el contenido de adeninas y de timinas, como pueden ver, es muy similar, ¿ok? 30-29. En el caso de la guanina y la citosina, pues también 19 y 19. Ahora lo sabemos porque sabemos que la adenina siempre va a interactuar con la timina, la guanina con citosina. Entonces, si tenemos 10 adeninas, pues tenemos 10 timinas. Si tenemos 5 guaninas, tenemos 5 citosinas. Pero nuevamente, en ese momento todavía no lo sabíamos. Estas reglas se aplican únicamente cuando hay una doble hélice o en el caso del DNA. Esto no va a ocurrir en el caso del RNA, por ejemplo, que es una molécula lineal que no va a interaccionar con otra molécula para emparejarse, y ahí la cantidad de citosinas y de adeninas pues va a ser, o de guaninas, o de pirimidinas y purinas, pues va a ser variable. Y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, estas contribuciones llevaron a que en 1953, como ustedes saben, Watson y Crick propusieran esta estructura de nuestra doble hélice que ya todos conocemos. Aquí lo que ellos proponen es que hay dos moléculas de DNA que van a estar interaccionando. Esta interacción va a ser gracias, van a participar las bases y se van a establecer gracias a los puentes de hidrógeno que se van a dar entre ellas. También va a haber un cierto giro que se le conoce como un giro de estrógiro, es decir, entonces, aquí en esta imagen que estoy señalando, como pueden ver, y como yo se los mencioné, siempre en el extremo 5' va a haber un grupo fosfato, ¿no? Entonces, una de las cadenas va a ir de 5' vean, a 3'. Ajá. Siempre debe haber un grupo OH libre. Y la otra cadena, para que se pueda dar esta interacción, va a ir de 5', ¿no?, a un extremo 3'. De tal suerte que, como también mencioné al principio, este esqueleto de fosfato y azúcar va a quedar en el exterior. Y hacia el interior van a quedar las bases porque además tienen una característica hidrófoba, ¿no? Y recuerden que cualquier componente hidrófobo pues va a ser aquel que no interactúe de buena forma con el agua. Y también vamos a ver que se van a mantener estas dos cadenas unidas por los puentes de hidrógeno que se van a establecer entre las bases. Y aquí vamos a ver que a esto se le conoce, bueno, como el apareamiento de bases. Jimena. ¿Puede repetir lo del giro de estrógiro? Es que se le cortó. Ay, perdón. Gracias. Sí, el giro de estrógiro hace referencia a que nuestra molécula va a girar hacia la derecha. Cuando decimos levogiro, hace referencia a que va a girar hacia la izquierda. Es eso. Muchas gracias. Giro hacia la derecha. Bueno, entonces, como lo mencionaba, estos puentes de hidrógeno se van a establecer entre las bases. A esto se le conoce como apareamiento de bases. Recuerden que los enlaces o los puentes de hidrógeno son débiles, ¿no?, en comparación con un enlace covalente, pero en conjunto van a dar estabilidad a nuestra molécula. Muy al inicio veíamos que la presencia de los oxígenos o de los nitrógenos en nuestras bases nitrogenadas van a ser importantes porque estos átomos van a permitiros, van a ser los responsables de compartir estos hidrógenos. Y va a haber cierta, ¿cómo decirlo?, armonía, pero además cierta estructura que se debe de mantener para que sea posible esta estructura de nuestra doble hélice. Entonces, siempre vamos a tener que la guanina va a interaccionar con la citosina y se van a formar 3 puentes de hidrógeno, como lo pueden ver aquí. Siempre la adenina va a interactuar o se va a emparejar con la timina y se van a establecer 2 puentes de hidrógeno, como lo pueden ver. ¿Qué pasaría si ustedes quieren que interactúe una adenina con una citosina? Como pueden ver, no sería posible porque aquí se deformaría nuestra molécula, pero además tampoco se van a establecer esos puentes de hidrógeno. ¿Okay? Entonces, para dar esa armonía estructural y por la posición de nuestros nitrógenos, oxígenos, pues se van a establecer siempre estos puentes de hidrógeno entre estas bases. Siempre va a ser así. Muy bien. Entonces,
Aquí ya tenemos esta interacción entre dos moléculas. Ya dijimos que van a ser antiparalelas porque tienen que quedar las bases dentro de la molécula por su característica hidrófoba, ¿no? ¿Ustedes creen que sería posible que las dos moléculas quedaran de 5' en la misma orientación? Bueno, 5', 3', 5', 3'. No, Bien. No, ¿por qué? porque ya no podrían unirse como a su opuesto, por decirlo así. Exactamente. Ya no ¿Quedarían podrían, iguales? exacto, quedarían iguales, las bases no podrían interactuar, ¿no? Y por eso entonces una molécula va de 5 a 3 y la otra va de 3 a 5. Otra cosa importante es que la secuencia de estas dos cadenas no va a ser la misma, ¿ok? Y aquí quiero que lo vean. En una cadena vamos a tener una timina. ¿Cuál va a ser la base que va a estar en la otra, cadena para hacer esta interacción? Pues una adenina. Si en una cadena tenemos una guanina, la otra va a ser complementaria y tenemos que tener una citosina. Si tenemos una adenina, entonces la otra es una timina. Siempre va a ser así. O sea, la secuencia, como pueden ver, no va a ser la misma. Van a ser complementarias. Entonces, si ustedes conocen la secuencia de una de las cadenas, pueden inferir la secuencia de la otra cadena. Ariadna. Perdón, ¿y qué parte era la parte ¿Hidrófoba? sí, perdón. Sí, perdón. Sí, las bases son la parte hidrófoba, la que va a quedar dentro de la molécula. El esqueleto de fosfato y azúcar, esa es una parte hidrofílica y va a quedar en la parte exterior. Y eso también le va a aportar ciertas características a nuestra molécula. Esta molécula, pues, se disuelve muy bien, por ejemplo, en agua, ¿no? Gracias a esa característica de nuestro grupo fosfato con nuestra azúcar de ser hidrofílica. Pero como la parte hidrófoba está en el interior, esto gracias a nuestras bases. Esa es la parte hidrófoba, ¿no? Entonces, con esto tenemos ya dos características de nuestra molécula. Primero, que es nuestras hebras son complementarias. O sea, no son iguales en secuencia, son complementarias. También que la orientación es antiparalela. Si una va de 5 a 3, la otra va a ir de 5 a 3, la que está enfrente va a ir de 5 a 3. Y también recuerden los grupos que van a quedar libres. Bueno, este es un esquema solo de cómo se vería. Ok. Bueno, entonces aquí vemos esta doble hélice interactuando, o estas dos moléculas interactuando y formando nuestra doble hélice. En el interior están nuestras bases y va a haber una separación particular entre cada una de estos peldaños que se le conoce, ¿no? Si esto fue una escalera, cada una de estos peldaños o la separación entre estos peldaños es constante, ¿ok? Y aproximadamente es de 3.4 angstroms o de 0.34 nanómetros. Esa es la separación que existe entre cada una de estas bases apiladas. Y cada giro hacia la derecha, cada giro de estrógiro, va a tener un tamaño o una separación aproximada de 35.4 angstroms, ¿no? Y por vuelta, entonces, va a haber aproximadamente 10 pares de bases o 10 peldaños. Y también podemos encontrar o podemos observar en esta imagen o en esta molécula la formación de un surco menor y la formación de un surco mayor. Y esto hace referencia pues al giro que va a dar, ¿no? La parte que va pues a girar, digamos, como con mayor profundidad o con mayor amplitud, ese va a ser el surco mayor, y la que va a quedar interna pues va a ser el surco menor. Muy bien. Entonces, esta estructura que se describió y esta estructura de la que hemos estado hablando, de la separación de 0.34 angstroms o 10 bases o 10 peldaños por vuelta, es a la que se le conoce como la forma B del DNA y que fue la descrita por Watson y Crick. Sin embargo, también se pueden encontrar otras estructuras u otras formas, ¿no? Tenemos la forma A y la forma Z. Cabe aclarar que la forma A parece que está presente en, bueno, que no se ha visto como tal en la naturaleza, en las células, ¿no? Pero que sí se da cuando hay una poca cantidad de agua, ¿no?
Mencionábamos que el giro que va a dar la molécula es de estrógiro en el caso de la forma B, también en el caso de la forma A, y levógiro o a la izquierda en el caso de la forma Z. Hay cierto diámetro, ¿no? En el caso de la B es de 20 nanómetros y como pueden ver, la forma A pues se ve más pequeña, esta molécula como más chaparrada y por lo tanto, entonces el diámetro pues es mayor porque es de 26 nanómetros. Pero si ustedes ven aquí la forma Z es una forma más alargada, por lo tanto su diámetro pues es más pequeño, como podemos ver es de 18 nanómetros. El número de pares que está presente en cada vuelta, dijimos que en el caso de la B es de 10, en el caso de la aproximadamente es de 11 y en el caso de la Z es de 12, ¿ok? Entonces, la B, es la que encontramos en condiciones fisiológicas y parecería ser que en este caso de la Z también tiene ciertos roles o un papel biológico que es la regulación o permitir la unión de ciertas proteínas y que más bien esa interacción con las proteínas es la que provoca esta modificación en la forma. Eso nada más es para que ustedes lo tengan ahí y que sepan que hay otras formas. Pero en general siempre vamos a estar hablando de la forma B. ¿Okay? Entonces, esto es un ejercicio muy sencillo donde vamos a aplicar de lo que estábamos hablando. Dijimos que la secuencia no es la misma, ¿no? Que va a ser complementaria. Y aquí podemos ver una cadena de polinucleótidos hipotética de DNA. Recuerden, aquí hay un grupo fosfato libre y el extremo 5'. Siempre lo vamos a marcar. Y aquí está el extremo 3' también marcado. Y debería de haber un grupo OH libre. Primero preguntarles, ¿en qué dirección va a crecer nuestra cadena? De 3' a 5'. ¿Otra vez? A ver, piénselo. 5' a 3' siempre. Exacto, va a crecer. O sea, aquí tenemos en la adenina, que está aquí, estoy señalando, va a ser el primer nucleótido, ¿sí? Pero va a ir creciendo aquí se van a ir adicionando, ¿sí? Y siempre, como su compañero lo menciona, se dice que crece de 5 a 3. Muy bien. Otra cosa, la cadena que va a ir abajo, en este extremo, ¿qué va a tener? ¿El 5 o el 3'? Aquí donde el 3', ¿verdad? Y el 5' de este lado. Muy bien. Dijimos que la secuencia no es la misma, que va a ser complementaria. Entonces, ¿qué base va a interactuar aquí? La Adenina. timina. Muy bien. Aquí. Adenina. La que sigue. Guanina. Guanina. Citosina. Timina. Y así sucesivamente. Sí, y así sucesivamente. Ok, entonces aquí podemos ver entonces la complementariedad de las bases. ¿Cuántos puentes de hidrógeno se van a establecer entre la adenina y la timina que vamos a tener aquí? Dos puentes de hidrógeno, 2 enlaces. Muy bien. ¿Cuántos se van a establecer entre la timina que está aquí y la adenina que va a estar aquí? 2. Igual 2. Y en el caso de las citosinas y guaninas que vemos aquí, con sus bases complementarias, ¿se van a establecer? 3. Bueno, entonces hasta ahí creo que queda todo muy entendible, creo. ¿Sí? O si tienen alguna otra pregunta, este es similar. Si tienen otra pregunta, pues es el momento. Ahora, Ariadna. Perdón, entonces, por ejemplo, siguiendo como hacia la derecha, es de nuevo 5' a 3' y adelante de 3' a 5'. No entendí bien la pregunta. Bueno, por ejemplo, los complementarios van a ser donde está el 5', su complementario va a ser en 3', ¿no? Pero por ejemplo, a un lado, vagamente diciendo, perdón, es que se me apagó. De 3' diciendo, por ejemplo, a la derecha sería de nuevo 5' a 3'. Bueno, voy a salir porque para tratar de rayar aquí. Vamos a hacerlo para que no